Estrategia de la segunda dosis diferida en la vacunación. ¿Qué significa? Un reporte en una revista científica informa que la estrategia de la segunda dosis diferida de la vacunación podría ser una opción muy importante a considerar en los países. En este video explicaremos qué significa la estrategia de la segunda dosis diferida en la vacunación. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Hoy día explicaremos la estrategia de la segunda dosis diferida. No se olviden y los invitamos a suscribirse al canal y las personas que están en YouTube, sobre todo activar la campanita de notificaciones para que de esta manera tengan conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones en vivo que venimos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en Instagram y en lo que es Twitter, en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la estrategia de la segunda dosis diferida. Y antes de empezar es importante recalcar de que esta estrategia busca sobre todo el control comunitario. Es una estrategia de salud pública, no es una estrategia de salud individual. Recordemos que la vacunación, un arma muy importante que se conoce a finales del año 1700 con Edward Jenner en Inglaterra, quien pudo ver sobre todo las bondades de la vacunación y evitar las infecciones, como pasó con la viruela. Es muy importante que desde esa época hasta la actualidad, la vacunación ha salvado a miles de millones de personas. Y es muy importante tomar en cuenta la estrategia de la vacunación. La vacunación tiene dos objetivos. Un objetivo individual, que es el evitar que la persona desarrolle una enfermedad infectocontagiosa, y un rol colectivo, que es el de proteger a una comunidad. Es muy importante aclarar que la estrategia de la segunda dosis diferida es una estrategia de salud global comunitaria, de salud pública, no de salud individual. La estrategia se basa en qué pasaría si nosotros priorizamos en vacunar a más personas con una sola dosis que a vacunar a las personas con dos dosis completas. Y es muy importante, si nosotros comparamos, por ejemplo, si tenemos una población en una región del mundo que tiene 5 millones de personas, estas 5 millones de personas usando sobre todo las vacunas que tienen dos dosis, que son la mayoría excepto la de Johnson & Johnson, ¿qué significaría? Significaría que se requieren 10 millones de dosis. Y es un punto muy importante a obtener la logística, porque en primer lugar tenemos que conseguir las 10 millones de dosis, y en segundo lugar tenemos que tomar en cuenta que entre la primera y la segunda dosis va a haber un tiempo de 21 días. Sin embargo, ¿qué pasaría si en vez de adquirir esos 10 millones de dosis, nosotros adquirimos en el comienzo los primeros 5 millones de dosis y vacunamos a toda la población? ¿Cuál sería el impacto de solo vacunar a una parte de la población? Recordemos que hoy en día la vacunación es una estrategia importante, pero existe un problema muy importante también a considerar, y es la falta de vacunas. Hoy en día se ve que la Comunidad Europea, que puede adquirir las vacunas, no las tiene porque los laboratorios no pueden darse abasto. O sea, hay un problema. Siempre nosotros, en lo que es la parte de conocer la administración, los recursos siempre son escasos y la vacunación no está ajena a ello. Entonces es muy importante priorizar. Entonces el objetivo de la dosis diferida, de la segunda dosis diferida, es priorizar en que la primera dosis alcance a más población y de esa manera se evalúe cuál sería el impacto en salud pública. Es importante que este artículo fue publicado a mediados de abril del 2021. El artículo fue publicado en la revista British Medical Journal. Es un artículo en donde dice el impacto en la salud pública de retrasar la segunda dosis de la vacuna BNT 162b2, que es la vacuna de Pfizer, y un estudio de modelado basado en agentes de simulación. Este artículo, publicado en la British Medical Journal el abril 2021, tenemos en cuenta que se hace una simulación a través de computadoras, tomando en cuenta todos los parámetros con respecto a una situación real, y se va haciendo las simulaciones. Y es muy importante
que estos tipos de estudios hoy en día se pueden hacer gracias al sistema de las computadoras. Y es muy importante también conocer que la estadística va a cambiar. Nosotros conocíamos hasta hace poco, sobre todo la estadística inferencial, en donde a través de una muestra nosotros podíamos sacar conclusiones de una población. Hoy en día, gracias a lo que son las computadoras, nosotros podemos hacer ya no solo una evaluación de la población entera, sino poner a esa población en escenarios probables y poder nosotros determinar cuál es la situación que va a pasar. A eso se conoce como simulación. Y eso felizmente hoy en día se puede hacer gracias a los programas de computadora que se pueden tener. Nosotros podemos tener una población entera y ponerla en escenarios diferentes y calcular cuál es la probabilidad de las situaciones que puedan pasar. Y esto es lo que se hizo en este estudio. En este estudio se hizo una simulación de una población de Estados Unidos. Y se priorizó y se hizo la comparación entre colocar una dosis a mayor cantidad de personas que colocar las dos dosis completas en un número más reducido. Y al comparar los dos escenarios de personas con dos dosis vacunadas en un menor porcentaje con personas con una sola dosis a mayor porcentaje de la población vacunada, se pudo evaluar en la simulación que el escenario más favorable para poder contener la propagación del virus era tener una población con mayor número de personas vacunadas, más que tener una población con dobles dosis completas. Y esto es muy importante, pero el estudio marca algo también que hay que tomar en cuenta. El estudio se evidenció que esto era factible para las personas menores de 65 años. El corte que han tomado es 65 años. Porque también tenemos que tomar en cuenta que las personas mayores de 65 años, si se infectan, tienen un riesgo mayor de mortalidad. Y el objetivo también no solo es el impacto con respecto a la salud colectiva, sino también el impacto en la mortalidad. Entonces ellos han puesto como corte en el estudio que los 65 años debe ser considerado como el corte para considerar esta estrategia. Es muy interesante este modelo de lo que es una simulación a través de computadoras y poder evaluar cuál sería la estrategia. Y eso sobre todo aplicado a países donde lamentablemente no se cuenta con un abastecimiento adecuado de las vacunas. Y las vacunas van llegando a cuentagotas y van llegando parte por parte y lamentablemente la población alcanzará la inmunización probablemente en un par de años. Y esto ya no va a tener resultados esperados. ¿Por qué? Porque mientras que la vacunación se va vacunando en 2-3 años, el virus para ese momento ya habrá tenido varias mutaciones y probablemente la vacuna que se esté colocando no esté funcionando adecuadamente. Entonces es muy importante considerar, sobre todo en los países en donde el recurso de la vacuna no es tan accesible, tomar en cuenta la estrategia de diferir la segunda dosis. La estrategia de diferir la segunda dosis para priorizar, colocar la primera dosis a mayor cantidad de población. Y esto por lo menos tratar de inmunizar y contener a la pandemia. El corte que se debe tomar es 65 años. A personas menores de 65 años la estrategia de diferir la segunda dosis es una estrategia adecuada. En personas mayores de 65 años hay que tener en cuenta que ya primaría sobre todo la salud individual, en donde esta población tiene mayor riesgo. Y es también importante, por ejemplo, en un artículo publicado en la misma revista, en la British Medical Journal, hablaba sobre por qué las personas vacunadas se infectan. Y en este estudio, que se hizo a 99.000 personas hospitalizadas, se determinó que más de 3.600 estaban vacunadas. Y de esas 3.600, 1.800 eran personas que tenían síntomas. Y lamentablemente, después de la vacunación, a los 21 días se demostró que el 29% de las personas que habían sido vacunadas y que tenían COVID-19 habían sido detectados los síntomas a los 21 días después de la vacunación. Lo que significa que esas personas se infectaron incluso teniendo la primera dosis. Y lamentablemente de ese grupo de personas, que fue alrededor de 400 personas, 113 fallecieron. Y el 80% de esas 113 personas eran adultos mayores frágiles, personas mayores de 80 años. Es por eso que la simulación estima que el corte de edad debe ser 65 años. Porque también tenemos que tomar en cuenta que una población con mayor riesgo, como es las personas de mayor edad, expuestas solo a una dosis, no tienen una protección, y de salir infectadas, esta situación no va a poder evitar la tasa de mortalidad. La estrategia de la dosis diferida, la segunda dosis diferida, es una estrategia importante considerada en salud pública, pero tener en cuenta que el corte debe ser 65 años.
y de esta manera poder priorizar y ayudar a la población a poder contener la pandemia en una región específica. Bueno, en este video hemos querido compartir la estrategia de la segunda dosis diferida, una estrategia que ha sido publicada en un trabajo de investigación en la revista British Medical Journal en abril 2021. Este artículo trata de evaluar la simulación de una población frente a comparar, en primer lugar, tener la primera dosis en mayor cantidad de personas que tener las dos dosis completas en un grupo reducido. Al hacer la simulación en las estrategias se pudo comparar que poder tener a una población vacunada con una sola dosis a mayor cantidad es mejor que tener solo un porcentaje mínimo de población con dos dosis. Sin embargo, el corte importante a tomar en cuenta es 65 años. Los cortes para poder nosotros evaluar una estrategia sanitaria, sobre todo en salud pública, para el manejo y contención de la pandemia es 65 años a menos poder usar probablemente la estrategia de la dosis diferida. Sin embargo, en personas de 65 años a más, la recomendación es que tengan dosis completas, dado que los riesgos de mortalidad en una persona infectada en este grupo etario podría ser bastante fatal porque podría tener índices de mortalidad tan igual como si no hubiesen sido vacunados. Es muy importante considerar la estrategia de la segunda dosis diferida. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y, lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.